大家好. En el siguiente video vamos a estudiar los siguientes puntos gramaticales. El verbo 在, las palabras de ubicación 范围词, la partícula 了, el adverbio 太 y la conjunción 和. Empezamos por algunas palabras que se usan en las oraciones del siguiente video que quizás ustedes no conozcan. Entre paréntesis está la categoría a la que pertenece cada palabra. Si aparece class, es que esa palabra es un clasificador. Si aparece una N, es que esa palabra es un sustantivo. Si aparece una V de vaca, es que implica que esa palabra es un verbo. Si aparece un A de J, es que es un adjetivo. Si aparece NP, implica que esa palabra es un nombre propio, etc. Empecemos entonces. 从 es un clasificador para pisos o plantas de un edificio. Por ejemplo, 九层 es noveno piso o piso 9. 抽屉 gaveta. 大象 elefante. 家 casa, familia. 鸟儿 ave, pájaro. 猫 gato. 手机 celular o teléfono móvil. 宿舍 dormitorio. 小 es un adjetivo y significa pequeño o pequeña. 椅子 silla. 桌子 mesa. 鸽子 paloma. 盒子 caja. 胖 gordo o gorda. 漂亮 es un adjetivo que significa hermoso. Lo puedo usar para mujeres o chicas, o sea, para describir que una chica o una mujer es hermosa, o para cosas en general como paisajes, cuadros, fotografías, etc. Pero no lo puedo usar para hombres, no lo puedo usar para expresar que un hombre es guapo o un chico es guapo, porque para eso tenemos otro adjetivo que es 帅, ¿sí? Entonces no podemos usar 漂亮 para hombres, solo para mujeres y chicas y para cosas en general. 找 el verbo buscar. 工作 es un verbo, trabajar, y también es un sustantivo, trabajo. 坐 sentarse. 纸 papel. 照片 fotografía. 孔子学院 un nombre propio, Instituto Confucio. 前天 antes de ayer. 买 comprar. 书店 librería. 杯 es un clasificador para bebidas, significa taza o vaso, dependiendo. Si yo lo uso con agua, por ejemplo, 一杯水 es un vaso de agua. Si lo uso con café, 一杯咖啡 es una taza de café. Tenemos también el verbo 解决, significa resolver. 问题 problema. 下课 es un verbo que significa terminar una clase. Acá dice entre paréntesis verbo separable porque realmente es un verbo con un objeto. El verbo es 下, que en este contexto significa terminar. Y el objeto es 课, que significa lección, una lección de una clase, ¿verdad? Que se imparte en una clase. 下雨 llover. En este caso también es un verbo con un objeto. El verbo es 下, que en este caso significa caer. Y yu es el objeto y significa lluvia. Literalmente es como caer lluvia y se traduce llover. 春天 primavera y 女孩 chica. El verbo 在. Bueno, empiezo diciéndoles que 在, esta palabra, tiene dos usos. Un uso como verbo, que lo vamos a estudiar inmediatamente, y un uso como preposición, que también lo vamos a ver en este video. El verbo 在 se usa para expresar la ubicación o posición de una persona o cosa, o la existencia de una persona o cosa en un determinado lugar. Equivale al español estar en. El objeto de 在 debe ser una palabra que exprese lugar, posición o ubicación. Si yo construyo una oración de la siguiente forma: sujeto más 在 más lugar, estoy expresando que este sujeto está en ese lugar. Ejemplo, 我在家, yo estoy en casa. 我 sujeto, 在 el verbo estar, y 家 casa, yo estoy en casa. 我在家. O Martín 在宿舍, Martín está en el dormitorio. O también puedo construir este tipo de oración: 孔子学院在九层. 孔子学院在九层. El Instituto Confucio está en el piso 9. En este caso el sujeto de la oración es 孔子学院, el Instituto Confucio. El verbo 在 y el lugar donde se encuentra el Instituto Confucio es el piso 9. 九层. La forma negativa la hacemos con pu, con el adverbio de negación pu, puesto antes del verbo 在.
Y si yo construyo una oración de la forma sujeto más putzai más lugar, estoy diciendo que el sujeto no está en ese lugar. Por ejemplo, A pregunta, Martín zai su shema. Martín zai su shema. ¿Está Martín en el dormitorio? Y B responde, Martín bu zai su she. Martín no está en el dormitorio. También puedo usar el verbo zai más lugar más una palabra de ubicación para expresar la ubicación específica de una persona, animal o cosa. Es decir, para ubicar a una persona, un animal o cosa en referencia a otro objeto, a un lugar, etc. Construyendo una oración del siguiente tipo. El sujeto, de quien voy a expresar su ubicación, ¿verdad? Que puede ser persona, animal o cosa. Luego el verbo zai, luego el lugar donde se encuentra este sujeto y luego una palabra de ubicación. Las palabras de ubicación más comunes o más usadas en chino son shang, shangbian, shangmian, que significa arriba, encima de o sobre. Las tres tienen un significado similar de arriba, encima de, sobre. Luego tenemos xiapian, xiamien, debajo, por debajo de o debajo de. Youpian, youmien, a la derecha, lado derecho. Zuopian, zuomien, a la izquierda, lado izquierdo. Waipian, waimien, afuera. Lipian, limien, li, dentro, dentro de. Qianpian, qianmian, enfrente, delante de, en la parte delantera. Houpian, houmien, detrás, atrás, en la parte posterior. Pampian, que significa al lado o lado. Y por último, chongjian, chongjian, medio o centro. Si yo quiero expresar, tu libro de chino está sobre la mesa. ¿Cómo lo digo en chino mandarín? Bueno, el sujeto de la oración de quien yo voy a expresar la ubicación o de lo que yo voy a expresar la ubicación, en este caso es tu libro de chino. Ni da hanyu shu, ni da hanyu shu. Luego seguidamente tengo que poner el verbo zai. Luego el lugar donde se encuentra tu libro de chino, la mesa, ¿sí? Que en chino es chuoza. Y por último la palabra de ubicación. Puedo usar shang, shangpian o shangmian indistintamente. Y ¿cómo se traduce entonces tu libro de chino está sobre la mesa? Puedo decir, 你的汉语书在桌子上. 你的汉语书在桌子上边. O 你的汉语书在桌子上面. Cualquiera de las tres formas es válida, son similares y los podemos traducir las tres como tu libro de chino está sobre la mesa. El segundo ejemplo, bueno, vemos a un gatito debajo de una silla. Entonces, y queremos expresar esto. El gatito está debajo de la silla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el sujeto de nuestra oración es Xiao Mao, el gatito o el pequeño gato, Xiao Mao. Fíjense que acá tenemos Xiao, el adjetivo pequeño, y Mao, gatito, o gato, perdón, Mao, gato. Y no necesito la partícula do entre el adjetivo y el sustantivo porque Xiao es un adjetivo de una sola sílaba. ¿Sí? Xiao Mao, el gatito. Luego tenemos que poner después del sujeto el verbo zai. Luego el lugar, en este caso la silla, yizi, yizi. Y por último la palabra de ubicación, xiapian, xiamien. De modo que el gatito está debajo de la silla, se traduce xiao mao zai yizi xiapian. O también puedo decir xiao mao zai yizi xiamien. También lo puedo usar en sentido negativo para expresar que el sujeto de la oración no está en determinado lugar, para expresar que una persona, animal o cosa no está en determinado lugar. ¿Cómo? Bueno, sujeto y el verbo zai en negativo, luego el lugar y luego la palabra de ubicación. Si yo quiero decir el celular no está dentro de la gaveta, lo digo de la siguiente manera. Primero el sujeto de la oración sería shouji, shouji, ¿verdad? Celular. Luego pu zai, que es el verbo zai en negativo. Luego la palabra gaveta, ¿verdad? Que es el lugar, chouti. Y por último la palabra de ubicación que puede ser li, li mien o li pien. De modo que el celular no está dentro de la gaveta, lo puedo traducir como shouji bu zai chouti li o shouji bu zai chouti li mien. O también shouji bu zai chouti li bien. Atención, fíjense que el orden en chino
para expresar la ubicación es al revés que en español, porque imagínense la oración, tu libro de chino está sobre la mesa. Primero decimos la palabra de ubicación sobre y por último decimos el lugar, ¿verdad? La mesa. En chino mandarín justamente es al revés. Primero se dice el lugar y por último la palabra de ubicación. Fíjense esta oración que ya hemos estudiado, ni de hanyu shu zai zhuozi shang. Literalmente es tu chino libro está la mesa sobre. Fíjense que la mesa, el lugar, aparece antes y por último la palabra de ubicación. Entonces, ¿cuál es la forma de este tipo de oraciones? Bueno, un sujeto, el verbo zai. Este sujeto, disculpen, puede ser persona, animal, cosa, sujeto. Luego zai, luego el lugar donde se encuentra este sujeto o donde no se encuentra, en el caso de que sea una oración negativa. Y por último la palabra de ubicación, arriba, abajo, al lado, etc. Sigamos practicando. Si yo quiero expresar dónde está el elefante, Ta xiang zai na li. Ta xiang zai na li. ¿Dónde está el elefante? Bueno, si vemos la imagen número 1, el elefante está sobre la silla. ¿Cómo expreso esto? Bueno, el sujeto de la oración sería el elefante, ¿verdad? Ta xiang. Luego el verbo zai. Luego el lugar, en este caso la silla, yi zi. Y por último la palabra de ubicación, shang, shangmian o shangbian, cualquiera de las tres. Entonces, el elefante está sobre la silla, lo traduzco como ta xiang zai yi zi shang o ta xiang zai yi zi shangmian o ta xiang zai yi zi shangbian. En la imagen número 2, el elefante está debajo de la silla. Entonces se traduce ta xiang zai yi zi xia bian o ta xiang zai yi zi xia mian. En la imagen 3 vemos que el elefante está a la derecha de la silla, de modo que la misma forma, ¿verdad? Sujeto de la oración es el elefante ta xiang, luego es el verbo zai, luego el lugar silla yi zi y por último la palabra de ubicación, you mian o you bian. Ta xiang zai yi zi you mian o ta xiang zai yi zi you bian. El elefante está a la derecha de la silla. En la imagen número 4 tenemos al elefante a la izquierda de la silla. ¿Cómo lo decimos? El elefante está a la izquierda de la silla, se traduce ta xiang zai yi zi zuo mian. Ta xiang zai yi zi zuo bian. Y bueno, sigamos practicando. En la imagen número 1, acá, tenemos a una paloma encima de una caja. Vamos a describir la ubicación de la paloma o a decir dónde está la paloma con respecto a la caja. Bueno, el sujeto es la paloma, en chino paloma es ge. Luego el verbo zai. Luego el lugar, ¿verdad? Caja, en chino he. Y por último la palabra de ubicación, shangmian. Yo acá escogí shangmian, pero ustedes también pudieron haber dicho shang o shangbian, cualquiera de las tres. Entonces, la paloma está sobre la caja es, o se dice, ge zai he shangmian, ge zai he shangmian. En la imagen 2 vemos al gatito, a un gatito que está delante de la caja. ¿Cómo lo decimos? Bueno, xiao mao zai he zi qian bian. Xiao mao zai he zi qian bian. En este caso, la palabra adecuada es qian bian o qian mian, cualquiera de las dos, porque eso expresa precisamente delante de, ¿sí? Enfrente. Entonces, el gatito está delante de la caja, se dice xiao mao zai he zi qian bian. En la imagen número 3, un poquito más compleja porque la paloma está en el medio de dos cajas, ¿sí? Entre dos cajas. ¿Cómo lo decimos? Bueno, el sujeto de la oración sigue siendo ge zi, la paloma, ¿verdad? Ge zi. Luego el verbo zai. Y ahora tengo que poner el lugar, dos cajas, ¿verdad? ¿Cómo yo digo dos cajas en chino mandarín? Bueno, primero que nada, como estoy contando cuánta cantidad hay de cierta cosa, tengo que usar un clasificador. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en este mismo video, la cuestión de los clasificadores. Bueno, el clasificador de cajas es ge, ¿sí? Ge, ge. Y el número 2, como ustedes ven acá, no puse ge he zi, sino liang ge he zi. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy usando, cuando yo estoy usando clasificadores, el 2 no se dice como ya lo hemos aprendido, sino que se dice liang.
de modo que 2 cajas se dice 2个盒子. Y bueno, y por último, en esta oración tenemos que poner la palabra de ubicación que es 中间, que me expresa en el medio, ¿verdad? En el medio de las 2 cajas. Entonces, ¿cómo se dice la paloma está en medio de las 2 cajas o entre las 2 cajas? Se dice 鸽子在2个盒子中间. 鸽子在2个盒子中间. En la cuarta imagen vemos a un gato, al gatito, debajo de la caja. ¿Cómo expresamos esto? 小猫在盒子下面. También podemos haber usado 下边 y decir 小猫在盒子下边. Cualquiera de las dos formas está correcta. En la imagen 5, el gatito está detrás de la caja. La palabra de ubicación apropiada entonces es 后边 o 后面, cualquiera de las dos. 小猫在盒子后边. Imagen 6, el gatito está dentro de la caja. ¿Cómo lo expresamos? El gatito está dentro de la caja. 小猫在盒子里面. También puede haber dicho 小猫在盒子里 o 小猫在盒子里边. Muy bien. En la imagen 7 el gatito está a la izquierda de la caja y lo decimos 小猫在盒子左边. Y en la 8, en la imagen 8 el gatito está a la derecha de la caja, de modo que decimos 小猫在盒子右边. La preposición 在. Bueno, como ya les había adelantado, 在 también se usa como preposición, equivalente a la preposición del español en. ¿Sí? Cuando 在 más lugar, ¿sí? Más el nombre de un lugar, se coloca antes de un verbo, indica el lugar donde ocurre la acción. ¿Sí? Donde ocurre la acción descrita por ese verbo. Ejemplo, 你们在孔子学院学习汉语. En esta oración, la acción, bueno, se traduce primero que nada como ustedes estudian chino en el Instituto Confucio. En esta oración, la acción es 学习汉语, estudiar chino, mandarín. ¿Sí? Estudiar chino, mandarín. ¿Y dónde ocurre esta acción? En el Instituto Confucio. Por eso es que yo pongo 在孔子学院 en el Instituto Confucio y lo pongo antes del verbo. De este modo, estoy diciendo que la acción estudiar chino ocurre en el Instituto Confucio. Otro ejemplo, si me dicen o me preguntan, 医生在哪儿工作? 医生在哪儿工作? ¿Dónde trabaja el médico? Bueno, el médico trabaja en el hospital. Es decir, la acción trabajar, 工作, ocurre en el hospital. ¿Cómo expreso eso en chino? Bueno, poniendo el lugar donde ocurre la acción trabajar antes del verbo trabajar. Y este lugar es en el hospital. ¿Cómo? 在 es la preposición en más la palabra hospital, ¿verdad? 医院. De modo entonces que 医生, el médico, 在医院 en el hospital, 工作 trabaja o el médico trabaja en el hospital. Atención. Fíjense, en estos ejemplos que acabamos de ver, el lugar donde ocurre la acción se coloca antes del verbo, ¿verdad? Usando la fórmula 在, es decir, la preposición 在, más el lugar donde ocurre la acción. Sin embargo, hay ciertos verbos especiales donde el lugar donde ocurre la acción se coloca después del verbo. Uno de estos verbos especiales es el verbo 做, que ustedes estudiaron en la lección 5 del libro verde. 做, el verbo sentarse. Con este verbo pasa algo especial, igual que con otros pocos verbos, como el verbo 站, que es como que estar en los pies o pararse. 站. También con verbos como 出生 o 住, vivir, o 出生, nacer, etc. Este tipo de verbos son verbos especiales donde el lugar donde ocurre la acción se pone, digamos, después del verbo. Fíjense este ejemplo. Quiero expresar, él se sienta en la silla, ¿sí? Entonces el verbo es sentarse, ¿verdad? ¿Y dónde ocurre la acción sentarse? En la silla. O sea, el lugar es en la silla. ¿Cómo lo expreso? Bueno, tengo que poner el sujeto, ¿verdad? 他, luego el verbo 坐, y luego el lugar donde ocurre la acción sentarse. En este caso es en la silla y se expresa 在一次上, 在一次上. Fíjense que acá también tengo que usar en este caso, tengo que usar la preposición, la palabra de ubicación 上, porque bueno, él está sentado sobre la silla, ¿no? Entonces, él se sienta en la silla. Cosa que no tenemos que usar en los ejemplos de arriba, ¿sí?
aquí vimos que simplemente pusimos el verbo zai más un nombre de un lugar y luego el verbo. Los clasificadores. Esto también, los clasificadores es algo muy importante, es una característica distintiva del chino mandarín. Los clasificadores no existen en el idioma español. Hay dos tipos de clasificadores, los nominales, o sea, que nos sirven para clasificar sustantivos, y los verbales, que nos sirven para clasificar o para contar acciones verbales. Pero los clasificadores verbales los vamos a ver en otra lección. En esta lección o en este video solo vamos a estudiar los clasificadores nominales. Solamente vamos a estudiar los clasificadores nominales. Y bueno, ¿para qué se usan los clasificadores? Bueno, se usan para indicar el número de unidades de un sustantivo en particular. Se usan después de numerales, o sea, de números. Se usa después de los pronombres demostrativos que ya conocemos como zhe y na. Y también después de algunos pronombres interrogativos como chi y tuo shao, que lo vamos a ver más adelante, que se usan para preguntar cuánta cantidad hay de algo. Hay distintos tipos de clasificadores según la naturaleza del sustantivo. Y esta es la razón por la que se les llama clasificadores, porque hay muchísimos tipos de clasificadores según si el objeto que yo estoy clasificando es, por ejemplo, redondo, si es un objeto alargado, etcétera, si es un animal, si es una persona, etcétera. Por eso se le llama clasificador, porque de alguna u otra forma clasifica al objeto del que yo estoy hablando. En chino se le conoce como measure words como palabras de medida. En chino también como lianzi, como palabras de cantidad. Y es porque también nos sirven básicamente para contar, ¿sí? Para contar cuánto hay de ese objeto o de esa cosa o de ese sustantivo, ¿sí? Fíjense, si yo quiero expresar 3 libros de chino mandarín, o sea, yo quiero contar o expresar la cantidad de este sustantivo libro de chino mandarín. En chino sabemos que se dice Han Yu Shu. Quiero expresar que hay 3 libros de chino mandarín. ¿Cómo lo digo en chino? Bueno, tengo que poner el número, es decir, cuánta cantidad hay, san. Y luego del número tengo que poner el clasificador para libros. El clasificador para libros es pen. Y después tengo que poner, obviamente, libro de chino, ¿verdad? Han Yu Shu. Entonces, de modo que 3 libros de chino mandarín se expresa en chino, san pen han yu shu. Fíjense que en español no tiene traducción el clasificador. Cuando yo traduzco, tengo que traducir simplemente 3 libros de chino mandarín. Porque en español, para contar cosas, simplemente pongo el número y luego el sustantivo, ¿verdad? O la cosa que estoy contando. Pero en chino mandarín, entre el número y el sustantivo, tengo que poner un clasificador. El clasificador que sea apropiado para el sustantivo que yo estoy contando. También se usa, por ejemplo, ya lo había dicho, con los pronombres demostrativos. Imagínense que quiero decir este libro de chino mandarín. ¿Cómo se dice? Se dice 这本汉语书，这本汉语书. Acá vamos a ver algunos clasificadores comunes. El más común de todos es ge. Ge. Este es el clasificador más usado. Se usa para sustantivos que no tienen un clasificador particular. Y también es el clasificador para personas. ¿Sí? Para personas. Si yo quiero decir 4 personas, la forma correcta es 四个人. 四个人. En español, fíjense que basta con que yo diga el número y luego el sustantivo, pero en chino mandarín debo poner el clasificador entre el número y el sustantivo. 四个人. 四个人 es 4 personas. 四个人, 4 personas. O también con los pronombres demostrativos, si quiero decir ese profesor, tendría que decir 那个老师, 那个老师, ese profesor. Fíjense que acá ge, el clasificador en 那个老师 no tiene tono y es porque, bueno, muchas veces se lee en tono neutro, el ge. Por ejemplo, después de los demostrativos, casi siempre se lee en tono neutro, sin tono. Bueno, acá esta oración ya la habíamos visto. 鸽子在两个盒子中间. Pero bueno, la vuelvo a repetir para que vean cómo se dice 2 cajas, ¿verdad? Caja es 盒子. Y el clasificador para caja también es ge. Y en este caso uso la palabra liang, como ya lo había dicho, liang, para expresar 2. Porque cuando yo uso clasificadores no puedo decir er. Tengo que decir liang. ¿Sí? Sería incorrecto que yo dijera 二个盒子. No. Porque como estoy usando un clasificador, debo usar la palabra liang, ¿sí? Que también significa 2. Cuando uso er, cuando estoy contando cosas así aisladamente o cuando lo estoy diciendo dentro de una cifra. Pero si estoy usando clasificadores,
2 se dice liang. Ok. Otro clasificador, kou, kou. Este clasificador se usa para miembros de la familia, para contar miembros de la familia. Si yo quiero decir, por ejemplo, nuestra familia tiene 5 miembros, ¿cómo lo digo? 我们家, nuestra familia, 有, el verbo tener, 五口人, 5 personas o 5 miembros, ¿sí? En este caso, bueno, los miembros de la familia obviamente son personas, pero no puedo usar el clasificador que acabamos de estudiar, porque aquí estoy enfatizando que son miembros de mi familia, por eso tengo que usar el clasificador口,口. Bien, otro clasificador bastante usado es chang, ¿sí? Chang. Este clasificador se usa para cosas planas o cosas que tienen una parte plana, como mesas, hojas, fotografías, camas, etc. Papel. Si yo quiero decir 5 hojas de papel o 5 papeles, ¿cómo lo digo? Bueno, número, el clasificador para cosas planas, chang, y luego el sustantivo papel, ¿verdad? O si quiero decir 8 mesas, fíjense que la mesa tiene una parte plana, ¿verdad? La superficie de arriba, por eso uso este clasificador. ¿Cómo digo 8 mesas? Pa. Número 8, luego el clasificador para cosas planas, chang, y luego el sustantivo chuoza. Pa, chang, chuoza. Ok. 3 fotografías. ¿Cómo digo 3 fotografías? Bueno, chao, pien. También debo usar el clasificador chang, porque una fotografía es algo plano, ¿verdad? Y digo san, chang, chao, pien. Luego tenemos este clasificador, ch, es un clasificador para aves y ciertos animales, como perros y gatos. Si yo quiero decir un gatito, ¿cómo lo digo? Bueno, el número 1 y, sí, porque estoy diciendo uno solo, ¿verdad? Luego el clasificador para gatos, y luego la palabra gatito, ¿verdad? Xiao Mao. Ustedes se preguntarán por qué el número 1 acá tiene cuarto tono si nosotros habíamos estudiado que I se lee con primer tono. Resulta que cuando I se usa con clasificadores, yo lo voy a leer en cuarto tono, al menos que la palabra que le sigue también tenga cuarto tono, entonces lo tengo que cambiar a segundo tono. Pasa algo parecido a lo que pasa con el pu, ¿saben? Recuerdan que se lee en cuarto tono, pero cuando viene la siguiente palabra, que si la siguiente palabra tiene cuarto tono también, entonces debo cambiarlo a segundo tono. En este caso pasa igual con el i o pasa algo parecido. I tiene primer tono cuando yo estoy usándolo como un número aislado para contar o decirlo dentro de una cifra. Pero si lo voy a usar con clasificadores, este i lo debo leer con cuarto tono, a excepción de cuando la palabra que sigue también empieza con cuarto tono y lo debo leer en segundo tono. Estos son cambios de tono de i. ¿Cómo digo dos pájaros? Bueno, digo liang zhi niao. Liang zhi niao. Fíjense acá que no puedo usar er zhi niao. Er zhi niao. Debo decir liang. ¿Por qué? Porque cuando estoy usando clasificadores digo liang y no er. Esto solamente ocurre con el número 2, muchachos. Los demás números igual, ¿sí? Y san, si. Independientemente de si los uso como números aislados o con clasificadores, se dicen de la misma forma. Pero con el 2 pasa algo particular y es que cuando lo uso como una cifra, ¿verdad? Aislada, digo er. Pero cuando lo uso con clasificadores, debo decir liang, liang. Bueno, la partícula lo vamos a estudiar en otro video. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a estudiar el resto de los puntos gramaticales. Muchísimas gracias.